¿Qué hemos aprendido en esta legislatura los que votamos a Pedro Sánchez? Los que votamos a Pedro Sánchez en las elecciones anteriores creo que hemos aprendido varias cosas que voy a exponer a continuación. Lo primero que hemos aprendido los que votamos a Pedro Sánchez es que es un mentiroso. No creo que haga falta que os diga el porqué, pero os recuerdo aquellas promesas en campaña electoral. No gobernaría con Podemos porque no dormiría por la noche. O cuando dijo que no pactaría con Bildu. O cuando dijo que la gobernabilidad de España no podía depender de los independentistas catalanes. Y otras muchas más que a lo largo de la legislatura se han ido produciendo y que enumerarlas todas sería hacer un vídeo demasiado largo. Otra de las cosas que hemos aprendido los que votamos a Pedro Sánchez es que tiene una ruta que culminar y que va desde la moción de censura a Rajoy hasta el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Esa hoja de ruta ya ha pasado algunos puertos, por ejemplo los indultos, la eliminación del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, etc. Le queda tan solo controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial para luego pactar con la Generalitat el referéndum. Quizás el referéndum no le dé tiempo a hacerlo en esta legislatura, pero lo hará en la próxima, si vuelve a ser elegido presidente. Otra de las cosas que hemos aprendido en esta legislatura es que votar a Pedro Sánchez es lo mismo que votar a Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi. También hemos aprendido que votar a Pedro Sánchez equivale a que la clase media pague más impuestos. Aunque te lo quieren vender como que ellos ponen impuestos solo a la clase poderosa como la banca y las eléctricas, la verdad es que eso es toda una cortina de humo, porque se ponga el gobierno como se ponga, esos impuestos serán repercutidos en los clientes, por lo que la clase media, que es la que más utilizará esas plataformas, será la que tenga que pagarlos. La clase media es la que más impuestos ha pagado con la inflación. Pedro Sánchez no ha rebajado el IVA de varios productos esenciales, ni ha refractado el IRPF a la clase media. Se estima en una recaudación superior a los 30.000 millones de euros que se han recaudado de más con motivo de la inflación. Otra de las cosas que hemos aprendido todos los que hemos votado a Pedro Sánchez es que el sanchismo es igual al peronismo de Argentina. Yo, que siempre he sido una votante del PSOE, me he dado cuenta que esto de Sánchez no es el PSOE que hemos conocido anteriormente, sino que esto se parece más al peronismo de Argentina, circunstancia que además avalan muchos de los antiguos militantes del PSOE, algunos incluso expulsados del partido. Argentina era la primera potencia mundial económicamente, incluso delante de Estados Unidos, pero llegó al poder Juan Domingo Perón y sus políticas, seguida por otros dirigentes que llegaron posteriormente, fueron degradando poco a poco su economía, hasta convertirse en la segunda potencia con más miseria, solo superada por Venezuela. También hemos aprendido con Pedro Sánchez que la forma de ahorrar energía es usar corbata en invierno. Y en verano, ir a pecho descubierto. Hemos aprendido que Pedro Sánchez legisla a la medida de sus socios, anteponiendo su interés personal o partidista al interés general. Pero lo más importante, que espero hayamos aprendido los que votamos a Pedro Sánchez en las últimas elecciones, es a saber votar. Debemos votar con la cabeza y no con el corazón ni con el estómago. Y digo con el estómago, para aquellos colectivos que se hayan sentido favorecidos por las políticas de Pedro Sánchez, bien mediante alguna subvención, o bien mediante subida de salarios, como por ejemplo las pensiones. Mirad, por mucho que os haya dado Sánchez, nunca igualará lo que previamente te ha quitado y te seguirá quitando mediante impuestos. Se habla que se han recaudado 30.000 millones de euros más por motivo de la inflación, y en lugar de devolverlo a los contribuyentes deflactando el IRPF y bajando el IVA de productos esenciales, ha preferido recaudarlo él para luego emplearlo e ir dopado a las próximas elecciones. Debemos votar sin ideologías, lo que creamos que es mejor para nuestro país. Ten en cuenta que tu voto te pertenece hasta que lo entras en la urna, después ya pertenece al que hayas votado.